Tengan todos buenas tardes. Ahora es martes 26 de enero del año 2021. Estamos en la materia Introducción a las Ciencias Naturales y estamos dando inicio a lo que es la clase número 2, ¿verdad? Ya la semana anterior pues habíamos hablado bastante con respecto a lo que es el conocimiento científico, la definición de lo que es conocimiento científico. Habíamos hecho también una comparación con respecto a lo que es el conocimiento empírico y habíamos establecido que el conocimiento científico es prácticamente algo sistemático, es prácticamente algo que lleva un orden lógico que aparece a partir de la observación de un fenómeno de orden natural, en nuestro caso, ¿verdad? Porque pueden ser fenómenos sociales, pero lo estudia lo que es estudios sociales y todo eso. Entonces, a la cual pues se le debe de dar una respuesta para que llegue a ser un conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico se va a, a agarrar, digamos así, de lo que es el método científico, que es de lo que vamos a hablar es el día de hoy un poquito más a profundización, ¿verdad? Para que podamos tomar en cuenta esos pasos que muchos los conocemos, de hecho se conocen en lo que es bachillerato, se ve en medio aquí en lo que es introducción, pero hay materias donde directamente aplican el método científico y ahí por segundo año van a llevar métodos de investigación, pues por ahí es donde ustedes van a ver a mayor profundidad lo que es el método científico en el seminario, luego en la tesis, va a servir. El caso es que el método científico se aplica, esos pasos que ya algunos saben, pero los vamos a trabajar, se aplican para lo que es adquirir un conocimiento científico de algo, en donde pues está comprobado completamente el fenómeno en cuestión y que tiene una explicación lógica. Y decíamos la semana anterior que en el folleto hay bastantes ejemplos de conocimiento científico a manera de que nos quede un tanto claro. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras podríamos mencionar como un conocimiento científico comprobado completamente. La bioquímica de los antibióticos también se puede considerar lo que es un conocimiento científico, como el descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Las leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley de la fuerza, la ley de acción y reacción, se consideran conocimientos científicos. La respiración y la fotosíntesis también se consideran conocimientos científicos que están completamente comprobados y que pues pasaron a través de lo que fue el método científico. La interpretación y la comprensión de la anatomía humana también nos decía ahí el ejemplo en el folleto, es un ejemplo de lo que es conocimientos científicos. El estudio del sistema solar, el estudio del movimiento del planeta Tierra, las fases de la luna, también se pueden considerar conocimientos científicos. El descubrimiento de la electricidad, que llevó consigo una revolución industrial y una revolución tecnológica, también se consideran conocimientos científicos. Se estudió bastante para llegar a comprender que eso era de vital importancia, ¿verdad? El ciclo del agua como parte fundamental de la existencia de un recurso hídrico que pueda servir siempre y que es un recurso de forma pues inagotable siempre y cuando se le dé el tratamiento del ciclaje que éste lleva. O sea, todo eso pues lleva a lo que es una explicación. Hay estudios, hay libros, hay lecturas con respecto a eso y que pues puede prácticamente comprenderse, aplicarse y en el caso del agua llegar a que vuelva a estar buena, digámoslo así, potable, pura, al haber hecho un ciclaje. La descripción del átomo y el conocimiento y la evolución del átomo como tal, desde Dalton hasta el modelo de Schrödinger, que se le llama, o el modelo mecánico cuántico, son ejemplos de conocimiento científico.
el origen, la explicación de los temblores y de los terremotos. Antes se decía que eran los dioses molestos y enojados, o que Dios movía un brazo o una pierna, pero hoy sabemos que pues la tierra es una gigante bola, pero que está armada como un rompecabezas, y que cuando ellos se desean pues acomodar, liberan esa cantidad de energía en forma de temblores o terremotos. Eso ya lo sabemos, ya uno crece, ustedes crecen con ese conocimiento, saben que un temblor no es un brazo de Dios, o no es una pierna de Dios, o el pleito de los dioses del Olimpo o algo por el estilo, sino que es ya el acomodamiento de las placas tectónicas. O sea, es algo que usted dice es así, ¿verdad? Se minimizó con los conocimientos científicos el hecho de que existieran espíritus y todo eso, o el hecho de que usted dijera, o que nosotros dijéramos, o nuestros antepasados dijéramos, que todo era por razones de brujería, o por razones mágicas, o por razones que no tenían una explicación. Pero ahora pues para eso ha nacido el método científico, para darle explicación a fenómenos de la naturaleza. Y también podríamos hablar de la vida microscópica de la célula, de los tejidos, de los órganos y toda esa conformación que se tiene al respecto. Entonces, establecer esa parte como conocimiento científico versus los conocimientos empíricos que habíamos hablado, por ejemplo, las cartas, que le lean las cartas, por ejemplo. Otro conocimiento empírico podría ser lo que es curar ciertas enfermedades, como el ojo, como el empacho, o la brujería de que le han puesto un muñequito con alfileres, y que si no eres mío no eres de nadie, o sea, cosas de ese tipo. Otro tipo de conocimiento empírico es, por ejemplo, cuando alguien dice, si un árbol no da un fruto, entonces le vamos a colgar zapatos viejos y apestosos, o calcetines viejos y apestosos que simulen a la fruta, y que el árbol pues al ver de que no da fruta, sino que tiene zapatos o tiene calcetines colgados en las ramas, pues le da vergüenza al árbol, y el árbol pues empieza a lo que es a dar fruto. Se consideró así como un conocimiento empírico, pero con el tiempo ese ejemplo que estoy mencionando, solo por decir algo, sí tiene ahora una explicación científica. Ahora se sabe de que los zapatos sucios y apestosos, sobre todo, o los calcetines apestosos, liberan una toxina. Las bacterias que están ahí liberan una toxina. Esta toxina hace que en el árbol genere como cierta, en la parte de la reproducción, como que genera una cierta excitación. Entonces el árbol al recibir esa toxina va a empezar a reproducir por medio de frutos, ¿verdad? Y la gente creyó o pensaba de que era porque le daba pena o le daba vergüenza, ¿verdad? Cosa que no es así, sino que hay una liberación. O sea, todo tiene prácticamente una explicación de manera científica, ¿verdad? Entonces, mencionar todo eso que se había más o menos hablado en la clase anterior. Sin embargo, pues lo estamos retomando, porque siempre es bueno que hagamos una pequeña retroalimentación para que nos recordemos de lo que se observó en la clase anterior. También dentro de los conocimientos empíricos también se menciona el aprender ciertas cosas sin haber estudiado, sin haber hecho como algo sistemático. Lo mencionábamos también, como el hecho de, por ejemplo, mencionar de que hay aprender a manejar una bicicleta, o aprenderse a haber amarrado los zapatos, incluso aprender a caminar. Se trabaja entonces como lo que es un conocimiento de tipo empírico. Este folletito que estamos viendo acá es prácticamente el folleto
de lo que habíamos estado hablando. Por aquí nos habíamos quedado. Habíamos hablado ya del método científico, habíamos hablado ya de las teorías científicas que tienen algunas características, ¿verdad? Como por ejemplo la reductibilidad, que una teoría se debe de reducir y ser como más explicativa en ese caso. También hablábamos de lo que es la innovación, que toda teoría podía estar o debe tener innovación que sea muy buena prácticamente para que sustituya a la anterior. Tiene que ser verificable, o sea, explicado una y otra vez y reproducible varias veces y que tenga usted la seguridad de que se verificó ese conocimiento. Y tiene que tener lo que es elegancia, o sea, debe de ser bien explicado para que parezca atractiva, ¿verdad? Eso lo habíamos visto lo que es la semana anterior. Bueno, entrando ya a lo que es el método científico, es prácticamente, lo podríamos mencionar como una serie de pasos, ¿verdad? Una serie de pasos que se establecen, pues prácticamente para llegar a un fin que sería un nuevo conocimiento científico. Para todo eso se puede tomar en cuenta. Y pues prácticamente el método científico debe de tener una serie de características, ¿verdad? Para que él pueda existir y para que él pueda reproducirse y llevar a cabo un conocimiento nuevo. Y si no, pues volver al inicio y volver a verificar en qué momento pues nos pudimos haber equivocado para reiniciar. Dice, la elección no es entre teoría y observaciones, sino entre mejores o peores teorías para explicar las observaciones. Los hechos son intocables. Cuando decimos que los hechos son intocables, por ejemplo, no podemos evitar el hecho de que un mango maduro caiga de un árbol. Eso no se puede evitar. Ya llegó al punto en el que hay una hormona que hace que, la fruta debe de despegarse del árbol y eso no se puede evitar. O sea, nadie va a venir y decir, bueno, vamos a cambiar este hecho y ahora vamos a decir de que el fruto va a llegar a estar maduro y no se va a caer, o sea, no se va a desprender. Es prácticamente algo que no se puede tocar porque no se puede evitar ese fenómeno ni ningún fenómeno natural. Por ejemplo, si hablamos de las leyes de Newton, vamos a decir, es un hecho intocable el hecho de decir, agarro un sillón, le aplico una fuerza mayor que el peso del sillón y no lo voy a mover. Es prácticamente imposible que eso pueda suceder a menos que un sillón tenga, por ejemplo, esté clavado de sus patas, ¿verdad? Y que realmente no lo pueda mover aunque le aplique usted mayor. Pero en condiciones normales, prácticamente el sillón va a ser movido por la aplicación de una fuerza y la inercia que se menciona en algún momento, como el hecho de que un cuerpo va a estar en estado de reposo hasta que una fuerza externa pues actúe sobre ese objeto, sobre ese cuerpo. Entonces no puedo negar el hecho de que si de un sofá o un sillón esté puesto por ahí, se le aplica una fuerza, no se va a mover si se recibió una fuerza mayor al peso que el sillón puede tener y resistir. Entonces, como les digo, ningún hecho de un conocimiento científico puede ser tocado, ¿verdad? Siempre en la base, aunque no tenga una explicación, si el hecho es así, no se puede transversar o mover a otro tipo de conocimiento. Si alguien ve que un árbol tiene una fruta madura, antes de que existiera la ley de la gravedad y el conocimiento de las toxinas y hormonas de los árboles que maduran y que hacen que se desprenda, aunque no se conociese nada de eso, nadie podía negar el hecho de que eso sucedía. Claro, lo que hizo el método científico fue darle una explicación del por qué ese objeto hace ese hecho, ¿verdad?, de caer.
Dice, esto no quiere decir que las teorías sean humildes sirvientes de las observaciones. De hecho, casi todos los científicos están más interesados en las teorías, viéndose los experimentos como unos sirvientes que permiten decidir entre varias teorías. O sea que teorías de algo pueden haber muchas, pero una nada más de ellas, o la combinación de ellas, o la ayuda de ellas, va a generar prácticamente que se puede llegar a un final, a un conocimiento. Entonces, no es que sea un sirviente realmente el experimento, sino que es prácticamente como el vehículo del que se tiene que montar un científico para darle una explicación a lo que es el fenómeno natural que se esté llevando a cabo. Cuando alguien logra comprender el método científico, entenderá que actualmente no existe otra forma de obtener conocimiento válido sobre el mundo. O sea, vamos a decir y vamos a establecer prácticamente que solo es el método científico el procedimiento actual que nos va a permitir darle explicación a los hechos que se dan en la naturaleza. Ahí lo está diciendo. Las fases básicas seguidas por los científicos para obtener conocimientos científicos son: 1. Observar el entorno y plantear una forma precisa del problema que se va a estudiar, es decir, formular con precisión el problema y plantear hipótesis. Quiere decir de que todos los conocimientos científicos que hoy se conocen empezó desde que alguien se hizo la primera pregunta o desde que alguien hizo la observación de ese fenómeno, cómo se podía prácticamente llevar a cabo, y empezaron las preguntas a hacerse para que pudieran prácticamente ya empezarle a dar un tipo de tratamiento y un tipo de estudio. Entonces, al observar un fenómeno, alguien pues tuvo que hacerse la primera pregunta, la cual empezó pues con en este caso, empezó con la planteación o el planteamiento de algún tipo de problemática y llevaba pues un curso hacia adelante a estudiar, ¿verdad? Y aquí por eso lo dice, es decir, luego de la observación se debe formular con precisión el problema y plantear una hipótesis. Las hipótesis pues son verdades tentativas, ¿verdad? O afirmaciones tentativas, pues que van a prácticamente comprobarse mediante el proceso normal que va a llevar lo que es la investigación, mediante plantear los experimentos, mediante reproducir los experimentos, se va a llegar a un momento en el que la hipótesis se puede comprobar o no, ¿verdad? Si no se comprueba, pues probablemente sean otras las hipótesis que se deben plantear, ¿verdad? Son afirmaciones tentativas del fenómeno. 2. Realizar medidas con recogida de datos. Dicho de otra forma, contrastar las hipótesis planteadas, es decir, intentar confirmar o rechazar dichas hipótesis de trabajo mediante experiencias. Para la realización de dichas experiencias se suelen elaborar modelos o formas simplificadas del problema real que ayuden a su comprensión, controlando las variables que intervienen, para tratar de averiguar cuáles son importantes en dicho problema y cuáles no, controlando la precisión de los aparatos de medida. Si hay variables, se controlan todas menos las que queremos estudiar. Quiere decir, cuando usted tiene el conocimiento de un problema real, se debe de empezar a elaborar formas de poder comprobar esa hipótesis a nivel de investigación. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito donde hubo un muerto, por ejemplo, alguien puede plantear las hipótesis de cómo pudo haber sido el evento, ¿verdad? En ese momento, que iba a gran velocidad, que la persona que se pasó iba con el teléfono celular y no se fijó que venía el carro, que la persona de verdad no logró frenar porque se
se le arruinaron los frenos, y eso pues se va a comprobar en la medida en que se reproduzca nuevamente el fenómeno en pequeño, en un laboratorio o en el lugar de los hechos, y al final pues poder comprender en sí el entorno que llevó a ese momento. Entonces, pero mientras tanto eso se va a manejar como hipótesis hasta que haya una explicación. Dice ahí que los resultados se anotan y tabulan, se expresan en las tablas diseñadas por el que realiza la experiencia. O sea, cuando usted ha reproducido lo que es la situación en ese caso, lo que se va a mencionar nuevamente después de esto es una serie de resultados que le lleve a comprender lo que se va a tratar de comprobar. Es lo que se tiene que decir. Por eso dice que el resultado se anota en tablas o anotaciones normales expresadas o descritas, ¿verdad? En ese caso. De ahí dice, se repiten las medidas. Es que es necesario prácticamente que haya una repitencia, digámoslo así, de las medidas para poderlo comprobar completamente. Puede hacerlo una persona, luego otra persona puede realizar el mismo experimento y verificar si los resultados o los datos o las tabulaciones llegan al mismo resultado para poder comprobar en ese caso. Se hace un tratamiento estadístico de las medidas realizadas. Significa de que acá es bien importante el proceso estadístico, porque ahí pues nos va prácticamente a ayudar a comprender el fenómeno mediante el uso de esta herramienta. Se realizan gráficas que ayuden a descubrir si los resultados se ajustan a alguna función matemática y por tanto nos permitiría prever alguna ley en su comportamiento. Entonces vamos a mencionar o vamos a estar diciendo que prácticamente podemos usar la herramienta de la matemática para el proceso. Por eso que en la introducción de las ciencias, pues vamos a ver más adelante algunos temitas de matemática, pues son de vital importancia. Vean el paso número 3. Si los resultados confirman la hipótesis o sin confirmarlas, obtenemos resultados que se ajustan a algún patrón, algo que se dé o que se repita bastantes veces, podremos formular leyes generales capaces de explicar todos los problemas similares al estudiado. La obtención de resultados análogos en experimentos idénticos anima al científico a emitir una hipótesis o teoría de supuesta validez general. Entonces, si todo lo que previamente se hace, el hecho de reproducir algo varias veces, el hecho de repetir varias veces un fenómeno y obtener resultados muy claros, muy evidentes, muy iguales, entonces ya se puede empezar por decir de que una hipótesis o una hipótesis de todas las que se habían mencionado ya tiene o tenga el calificativo de algo certero y algo válido, porque así han sido los resultados arrojados. Se puede llegar a comprobar. Cuando eso se puede comprobar, pues ya se llega a lo que son leyes generales, pues y esas leyes generales son las que al final van a quedar dichas como conocimientos científicos. Entonces, por ahí como que es importante ese manejo de el experimento o los experimentos para llegar a esos resultados. Ahí dice, el método científico se puede describir mediante las siguientes etapas. Plantear un problema, eso lo sabemos, observar algo, buscar una teoría que lo explique, a eso se le puede llamar marco teórico. Si usted va a investigar algo, hay que rebuscar en otros lugares, en internet, en libros, en bibliotecas, si hay algún tipo de teoría que pueda sustentar lo que usted está queriendo explicar, y le puede servir para varias cosas. Uno, si usted quiere investigar algo y se da cuenta de que de eso hay un montón de investigación, pues usted lo que puede hacer es declinar y buscar otro tema que investigar. Y si hay poco, pues revisar qué es lo que hay en esa teoría
y pues tal vez no irse o orientarse en esa misma manera, sino que darle prácticamente un giro donde usted pueda que ampliar más algún tipo de planteamiento o algún tipo de conocimiento que ya estaba expresado en esa teoría y pues amplificar, como les decía anteriormente, tiene que haber una innovación, que lo que usted plantee pues explique algo distinto a lo que ya está establecido en teorías previas. También, como decíamos ahí, tiene que tener elegancia, quiere decir de que lo que usted va a plantear va a tener pues una belleza dentro de la proporción, aquí en este caso, de dicha investigación. Hacer predicciones en base a esta teoría, cómo puedo proyectarme prácticamente en lo que se pueda llegar a obtener o a dar más adelante con la investigación, pues y eso va a servir en gran manera pues que prácticamente podamos entender el fenómeno, ¿verdad? Comprobar esas predicciones haciendo experimentos u observaciones. Esas predicciones, por ahí va inmerso lo que son las hipótesis y todo el planteamiento del problema, pero ya lo dijimos, tenemos que reproducir eso, hacer experimentos, hacer investigaciones, hacer observaciones detalladas, detenidas y específicas y profundas para que podamos comprobar lo que estamos queriendo investigar. Si los resultados están de acuerdo con la teoría, volver al cuarto paso, sino volver al tercero. O sea, si están los resultados de acuerdo con la teoría, pues se pueden hacer esas predicciones en base a esa teoría y pues seguir adelante con lo que es la investigación. Ahí pues está un esquema. Dice el siguiente diagrama muestra cómo se desarrolla el método científico según el físico y filósofo Mario Bunge. Ahí dice prácticamente podemos seguir los numeritos, cuerpo de conocimiento disponible, o sea, el problema, prácticamente establecerlo, se van a establecer después de conocer el problema, para, hablar de plantearse las preguntas de investigación, las hipótesis. Las hipótesis deben de ser experimentadas o investigadas para obtener, dice ahí, consecuencias contrastables, o sea, tener algo con lo que yo pueda comparar o contrastar lo que estoy afirmando tentativamente para llegar a una comprobación, ¿verdad? Debe de usarse entonces una técnica o un método que sea básico, importante y sobre todo idóneo para llegar a lo que es comprobar las hipótesis, ¿verdad? O para llegar a la prueba de las hipótesis, para que se pueda, pues, prácticamente llegar a un fin positivo de la investigación que yo quiero hacer. Luego de que se prueban las hipótesis, pues ya alcanzamos el paso 7 y 8 que dice nuevo cuerpo de conocimientos. Hemos podido dar una investigación, un resultado favorable a la investigación y pues hemos podido comprobar todo mi trabajo de investigación. Y ahí dice nuevos problemas. Terminando uno, pues puede iniciar otro nuevamente. Si se tiene alguna duda sobre la validez científica de cualquier área del saber, rama o pseudociencia que pretenda acceder al manto de respetabilidad que otorga la ciencia, se han de efectuar las preguntas del método científico, que son las siguientes. ¿Hay observaciones fiables? O sea, que lo que usted está observando realmente tiene un alto grado de fiabilidad. O sea, es prácticamente algo real que se pueda como empezar con la interpretación. Otra pregunta, ¿se realizan experimentos en condiciones controladas y reproducibles? Porque también de esto se trata, de que lo que se va a hacer sea algo veraz, o sea, que sea algo que realmente se esté haciendo y no vamos a querer que manipular algún tipo de experimento para querer llegar a nuestro término. Si eso no da ese resultado, no se puede pues en ningún momento hacer otro tipo de momentos ahí, como por ejemplo
no ser como sinceros y honestos a la hora de hacer. Y que también el espacio del que dispongamos sí puede ser una condición que podamos controlar y que se pueda reproducir. Porque hay cosas que es prácticamente difícil y pues lo que se debe de hacer es pues declinar en algún momento si no se tienen esas condiciones. Otra pregunta dice, ¿hay alguna teoría, hipótesis o conjetura que permite explicar los fenómenos observados y experimentados? Quiere decir, si hay algo ya previamente explicado o previamente establecido con anticipación sobre el fenómeno que estamos queriéndole dar una respuesta, porque si hay una explicación, pues no tendría razón de que se haga, y si no hay, pues eso es la innovación, ¿verdad? Y la elegancia que se debe de tener, pues prácticamente del fenómeno. ¿Se comunican dichas teorías y experimentos de forma abierta y fiable? Esa podría ser otra pregunta, si eso que se está investigando y lo que se está experimentando, si prácticamente es algo que vamos a poder mencionar, digámoslo así, de forma abierta, y qué tan verdad puede llegar a ser eso ante los ojos de un lector, ¿vea? Y pues tener esa seguridad plena prácticamente de que lo que hemos trabajado es con una total veracidad, ¿verdad? Dice, se ha verificado de forma rigurosa e independiente si prácticamente el conocimiento nuevo, la nueva investigación comprobada, si prácticamente lo hicieron de tal manera que sea verificable y que fácilmente pueda llegar a ser reproducible por cualquier persona que lea sobre eso y que llegue al mismo resultado. Entonces, se podría mencionar más o menos esa interpretación. Dice un ejemplo práctico de cómo abordar lo que es el método científico, lo tenemos ahí, ¿verdad? Podemos leerlo para que haya una como comprensión del ejemplo. Usted pues como estudiante puede pues prácticamente buscar en libros, buscar en internet otros ejemplos de cómo se puede abordar un fenómeno utilizando los pasos básicos de lo que es el método científico. Entonces, aquí vamos a tratar de comprender e interpretar ese. Dice, astrología. Usted sabe que la astrología es prácticamente a estos momentos como un conocimiento empírico, ¿verdad? Aunque se diga o se quiera mencionar algo, eso es así. Dice ahí, se desea verificar de una vez por todas si la astrología, creencia que agrupa a toda la población humana en 12 tipos de personalidad según su día de nacimiento, entre otras cosas, si la astrología funciona o no. Entonces se aplica el método científico para saber si es así o no lo es. Para hacerlo se ha de proceder de la siguiente forma. Entonces, oigan, ese es como una observación que alguien puede tener. Bueno, yo quiero verificar si de una vez por todas la astrología es real o no es real, porque aquí no nos mintamos. Acá nosotros en algún momento, hasta yo lo hago, tenemos ese como deseo de saber qué me dice mi signo del zodíaco este día. En el periódico sale el famoso horóscopo, parece que le dice, y usted mira y dice el horóscopo del día de hoy, y ahí le parece, si usted es Sagitario, que es el mío, ¿verdad? Sagitario, todos conocemos nuestro signo del zodíaco. Sagitario, este día tendrás muchas buenas noticias porque alguien importante en tu vida llegará a tu casa, digámoslo así, y te llevará una buena noticia. O Piscis, ahora tendrás pues un mal día, así que ándate con cuidado porque prácticamente te puede
ocurrir alguna eventualidad o algún accidente. Y miren, es que están así, que usted lee eso y psicológicamente o su mente empieza a darle vueltas a esas letritas que prácticamente nos dicen, y muchas veces terminamos por creer esa situación. Entonces es como risible, ¿verdad? Porque yo que doy un poquito de ciencia, que sea alguito de todo esto, quiera si o no, uno lo lee y se queda uno como con el pendiente de decir, Dios mío, si esto es así, ¿verdad? O no es así. Entonces andamos como predispuestos a que ya nos dijeron algo y pues de esa manera llegar a como a llamar prácticamente ese momento. Dice ahí, lo primero, plantear el problema. La astrología define 12 grupos de personalidad según su signo zodiacal. Queremos saber si en verdad se puede clasificar a la gente de esta manera. Oigan su afirmación. Dice, la astrología define 12 grupos de personalidad según su signo zodiacal. Y ahí dice, queremos saber si en verdad se puede clasificar a la gente de esta manera. Entonces, es una clasificación que ya viene de nacimiento. Usted nació en tal lugar en diciembre, Sagitario, por ejemplo, yo soy. Entonces, de verdad tenemos la personalidad que dicen que el del alacrancito es Capricornio, parece, o no me acuerdo. Son como enojados. Y así que Sagitario como que son como tranquilos, como alegres. Que Piscis como que no sé qué, no me los puedo, pero realmente he oído de esa manera. Entonces, eliminar los prejuicios, dice. Por lo general, el método científico tiende a eliminar el plano subjetivo en la interpretación de la realidad. Por lo general, dice, el plano subjetivo, ¿qué quiere decir? Elimina el que usted ponga su punto de vista, elimina eso. O sea, no es prácticamente en el método científico, usted no va a poner su punto de vista, sino que va a poner lo que la investigación le esté dando. Entonces, a eso se le llama objetivo, ¿verdad? Entonces, dice ahí, en la interpretación de la realidad, pero aún así recomiendo tomar en cuenta este paso. Un prejuicio es sencillamente cualquier opinión que se tenga de algo. Quiere decir de que eso es algo que usted opina sobre un momento o sobre un acontecimiento, y a veces pues puede ser de que esto sea verdad o no sea verdad en ese caso. Antes de someterlo a juicio, en nuestro caso, creer que la astrología sí funciona solo porque la mayoría de la gente dice que funciona, o creer que no funciona porque escuchaste a un científico decir que no tiene ninguna base racional, son prejuicios. Si deseas probar algo, debes tomar una actitud imparcial y atenerte solo a los hechos. O sea, usted no va a decir, en el caso del ejemplo, como todos dicen que funciona, entonces yo opino de que sí, los signos del zodíaco están clasificados y que las personas efectivamente todas van a comportarse de acuerdo a su mes de nacimiento y a su signo zodiacal. No puede ser. O también que usted diga que no está bueno porque los científicos dijeron no. Tiene que ir y comprobarlo. La forma, usted la ha de estar pensando cómo, qué preguntar, no sé, hacer una encuesta y llegar donde la persona y preguntarle qué signo zodiacal es y cuál es su forma de ser. Una acción que invite a la investigación. Identificar y definir el problema. Dice, veamos nuestro problema con más precisión. Según los astrólogos, se puede definir 12 rasgos de personalidad según el signo zodiacal en el que han nacido. Es decir, si eres Cáncer, tienes una personalidad solitaria. Si eres Aries, eres juguetón. Si eres Piscis, te gusta conversar, etcétera, etcétera y etcétera. En definitiva, queremos conocer si el signo zodiacal influye en la personalidad de uno, o sea, en la personalidad de las personas. Entonces, muchas veces, como nos puede suceder, nosotros no sabemos si prácticamente el Aries es juguetón y el Piscis que le gusta conversar, pero uno puede
es algo difícil quizás este tema, cómo comprobarlo, pero se puede hacer. Se puede llevar a cabo, hacer investigaciones de este tipo y verificar si un Aries, que usted nunca le va a decir que está en estas, pero sí lo puede investigar, tiene esa cualidad. O si un Piscis de verdad tiene la cualidad de conversar bastante, o si un Cáncer tiene la tendencia de andar solos de esa manera sin que la persona se dé cuenta. Hay formas en que se puedan realizar. La hipótesis dice, propongamos una solución a nuestro problema, aquella que creas más conveniente. En nuestro caso, proponemos que el signo zodiacal sí influye de manera determinante. Ahí está como un ejemplito de hipótesis. Sí influye, está afirmando de manera determinante en la personalidad de cada individuo. Entonces, en nuestro caso dice, el signo zodiacal sí influye de manera determinante en la personalidad de cada individuo. Es eso lo que usted va a ir e investigar. Si lo que usted va a hacer prácticamente va a comprobarle o no esa información. Recuerda que la hipótesis siempre debe ser formulada de tal modo que pueda prever una respuesta, sí o no. Si usted va a poner una afirmación tentativa o una afirmación donde sea como positiva, digámoslo así, y usted es eso lo que se va a encargar de comprobar. Verificación, dice, después de que usted lanza la hipótesis, vamos a verificar con la acción. Dice, ahora comienza lo divertido. Dice, aunque muchas veces lo más difícil, prácticamente el recapitular, no sé, el recabar es la palabra información, puede ser lo más complicado. ¿Qué instrumento uso? ¿Uso un cuestionario? ¿Uso una entrevista? ¿Uso, no sé, preguntas directas? Es lo que puede llevar al investigador a tener un poco de dificultad. Donde ocupe un instrumento no idóneo, entonces no va a avanzar con respecto a la investigación. O sea, hay que tener tacto o hay que tener la suficiente entereza de poder elegir o de poder hacer o realizar algo que sea cabal para que usted pueda encontrar lo que es esa respuesta que usted desea. Donde se equivoque de método no va a pasar de querer encontrar lo que usted desea. Debemos encontrar hechos observables que permitan confirmar nuestra hipótesis. Se nos pueden ocurrir muchas maneras de verificar la hipótesis. Siempre debemos tratar de escoger aquellos que nos proporcionen resultados ambiguos, que no nos proporcionen resultados ambiguos ni incompletos. O sea, si nos da un resultado ambiguo que puede ser una cosa o la otra, entonces no nos sirve. O que el resultado no sea completamente lo que yo quiero, tampoco. Es muy importante diseñar un experimento que pueda ser repetido por cualquier otra persona. Oigan, reproducibilidad. Que cualquier otra gente lo pueda reproducir y llegue al mismo resultado que nosotros vamos a llegar. Ya que un descubrimiento científico no tiene validez hasta que ha sido replicado por otros científicos. O sea, lo que usted dejó plasmado, lo agarra, lo replica y llega a los mismos. Entonces, eso va a ser algo bueno. Para nuestro caso, podemos emplear el mismo método usado por el famoso mago y escéptico James Randi hace ya varios años. Dice, vean lo que hizo este mago. Por eso este texto es bien como bonito. Consigue una carta astral de cualquier persona de algún signo zodiacal, donde se describa la personalidad del sujeto. Si no puedes encontrar una, puedes buscar en los horóscopos de revistas o periódicos. Asegúrate de mantener esto en secreto. Oigan lo que dice. A continuación, entrega individualmente a todos tus familiares, amigos y compañeros una copia de esta carta astral, asegurándoles que fue hecha especialmente para él o ella. Luego de que la lean, pídeles que te digan si lo escrito concuerda con su personalidad. Miren qué interesante cómo lo hicieron. Esto es lo que tenemos que pensar el día de mañana. Ahorita están empezando ustedes el estudio. Esta forma de pensamiento es el que tenemos que tener en algún momento que usted haga una investigación. ¿Qué hago para poder obtener la información? Si encuentras que alrededor de 1 de cada 12 de las personas entrevistadas, recuerda que son 12 signos zodiacales, confirman que el contenido de la carta astral coincide con su personalidad, entonces has encontrado una correlación poderosa.
Tal vez la astrología tenga bases científicas. Ahora debes seguir diseñando nuevos experimentos para confirmar lo encontrado, de manera que tus resultados no sean solo datos aislados y que puede tener errores experimentales. Se me ocurriría, por ejemplo, las primeras 12 cartas astrales, pasárselas a su familia, mamá, papá, hermanos, primos, tíos, y hacer como el juego de eso. Luego esas mismas 12 cartas astrales que dieron de un círculo de amigos, y con los amigos pues, hacer exactamente lo mismo. Luego esos 12 cartas astrales, llevarlas, por decirles algo, con sus compañeros de estudio y hacer lo mismo. O sus compañeros de trabajo y hacer lo mismo. Y verificar si en los resultados hayan algunas personas que efectivamente digan, sí, yo soy Piscis y sí tengo esa personalidad, o yo soy Virgo y sí tengo esa forma de actuar. Entonces, como para ir como extrapolando, digamos así, los conocimientos y las interpretaciones de lo que yo quiero llegar a seguir. Entonces, no serían datos aislados, porque usted lo que quería es expandirse con esa investigación. Dice ahí, si encuentras esta proporción, si encuentras otra proporción, ya sea que todos tus entrevistados o ninguno de ellos asegura que la carta astral describe muy bien su personalidad, entonces estás en camino de refutar tu hipótesis. O sea, si nadie dice que tiene esa personalidad, entonces comprobó de que esa hipótesis no es. Tal vez la astrología solo es un montón de conocimientos sin fundamentos que no funciona, como dice. En cualquier caso, debes seguir con la experimentación, implementando nuevas ideas y nuevos diseños. Entonces, en ese caso, es como un tanto interesante. De hecho, que el tema, cuando uno lee este ejemplo, es como que si yo les digo, miren, hagámoslo, nos quedaría como bastante entretenido el hecho de poder comprobar si en efecto esto podría llevarnos a un buen resultado o a un resultado no comprobable con respecto a la hipótesis. Entonces, es como les digo, hacer de esto realmente, no un juego, pero sí algo que sea algo que para el estudiante, para la persona que hace la investigación, sea algo atractivo, sea algo que a usted le va a llenar y que le dé un gusto estarlo realizando. ¿Por qué? Porque tiene buenas ideas para hacer prácticamente la investigación y que esto pues no sea el dolor de cabeza que mucha gente dice, porque dicen, ay, que el método científico es como, ay, que hostigue, o que aburrido, o yo no le entiendo, o para qué me va a servir, o no le encuentro cómo iniciar, o no le encuentro patas ni cabeza, o cosas de ese estilo. Entonces, de acuerdo a la capacidad de interpretación que yo tenga, de acuerdo a mi experiencia como persona o la forma en que yo entendí quizás el método científico, va a calar más en mí y yo voy a tener mejores y más aprendizajes buenos y hacerlo con una devoción bastante agradable. Dice, ¿te interesa saber qué pasó con el experimento de Randi? Dice, y la pregunta, bueno, luego de entrevistar a cientos de personas, se comprobó, oigan lo que hizo Randi, que más del 80% de la gente creía que la carta astral estaba especialmente diseñada para él o ella, cuando en realidad era la misma para todos. O sea, logró comprobar que las personalidades pues se llevaban exactamente con la persona. ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo puede ser esto real? A lo mejor porque nosotros estemos predispuestos, que desde pequeños sepamos que nuestro signo es asociado a tal cosa y como que inconscientemente empezamos a hacer acciones o actividades o actitudes de ese tipo. El hecho de decir, hey, si yo soy colérico, entonces sí, yo soy colérico y como que adoptamos esa forma y al final uno dice, sí coincide. Resultado final, hemos comprobado que la astrología es un mito, pues no tiene base científica que la sustente, ¿verdad? Entonces llegamos a esta parte a la hora de poder presentar un resultado
ante una investigación, se quiso escoger este ejemplo de la astrología porque es bastante como interesante prácticamente la interpretación. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? Si es interesante. El método científico, como les digo, es mi forma de entender el método científico en pocos minutos, ¿verdad? Y pues darles a conocer mi forma de interpretar el método científico, pues esto es amplio, amplio, amplísimo, y pues cada quien pues puede tomarlo de la forma en que le parezca. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces voy a dejar la grabación para que la pueda subir a lo que es ya la plataforma y la voy a subir a YouTube también, ¿verdad? Muchas gracias a todos por haber escuchado esta explicación, pues y siempre sigan viendo los videos que son importantes.